Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar de una manera mucho más detallada lo que es el proceso contable. ¿Ya? Eh, Voy a compartirles una información que tengo aquí. Me copian, a ver si me dicen, me informan si es que pueden, están mirando, están Sí, se ve, visualizando profesor. el ejercicio. Buenas tardes. ¿Se ve? Se ve. Gracias. Bueno, miren, este, por ejemplo, eh, dentro de la práctica que se hace, esta es una monografía. eh, Esta es una monografía que en cierto modo resume lo que es un proceso contable. Cuando hay una operación o un ajuste, por ejemplo, las operaciones son las actividades que se dan dentro de la empresa, ¿no? Y estas operaciones tienen que estar sustentadas bajo un documento fuente. Por ejemplo, una factura, una boleta, ¿no? Si hemos realizado aquellas operaciones que son las más comunes, las compras y las ventas, ¿no? Entonces, hay un documento fuente. Una vez que se tiene el documento fuente, ya se puede generar lo que se llama el proceso contable. ¿Para qué? Para que a través de ese documento fuente, o mejor dicho, a partir de ese documento fuente y a través de los procedimientos de contabilidad, uno pueda iniciar ese proceso contable. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una monografía, ¿ya? Donde se dan varios tipos de operaciones. Y estas operaciones que lo voy a ir explicando, si es posible uno por uno, generan pues lo que se llama un registro. Y ese registro lo vamos a realizar en documentos que se llaman libros o registros contables, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, y eso es parte del proceso contable. Aquí tenemos, por ejemplo, ustedes observan un registro de compras, ¿no? Un registro de compras que actualmente la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, desde el año 2006 comenzó comenzó a hacer una especie de llevado obligatorio de los formatos que en esa resolución de superintendencia del 2006 se, se comenzó a obligar a todas las empresas que lleven este tipo de registros, ¿no? Anteriormente la contabilidad tenía un carácter un poco más simple y bueno, la forma como se llevaban los libros de contabilidad o los registros que se hacían eran, si bien es cierto, tenían cierto parecido entre todas las empresas, pero no había una obligatoriedad a cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, eh, las columnas, que son aquellas que tienen la información mínima que se requiere o que te obliga las normas emitidas por la SUNAT para que tú puedas elaborar este tipo de registros, ¿no? Y así salieron los registros contables, por ejemplo, este registro de compras, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un registro de ventas, que son las dos actividades generalmente que se desarrollan más en la contabilidad. Y como tenemos también operaciones de cobros y pagos, salieron, por ejemplo, el llamado libro caja, con sus formatos respectivos. Por ejemplo, aquí tenemos el libro caja y bancos,
detalle de movimiento de efectivo. Y esto se refiere al movimiento del dinero, el que ingresa y sale de la empresa. Y también tenemos otro registro, por ejemplo, que es el formato del libro caja y bancos, pero en el detalle de movimientos de cuenta corriente, ¿no? Mejor dicho, de todo lo que sucede en la entidad financiera donde tenemos nosotros depositados nuestros recursos, nuestro dinero. Como también hay actividades que se dan dentro de la empresa que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Porque son las personas las que van a hacer las operaciones de la empresa, entonces hay lo que se llama una planilla de remuneraciones. Esta es una planilla física de remuneraciones, pero actualmente hay lo que se llama la planilla electrónica, ¿no? Este es diríamos que es un resumen que se hace para que posteriormente nosotros podamos llenar lo que se llama la planilla electrónica o PLAME, ¿no? Estos registros, podríamos decir, lo que se hablaba de ayer, son una especie de registros auxiliares, ¿no? Que no todos tienen el carácter de auxiliar, sino en el entendido yo del procedimiento o del proceso contable, yo en términos generales le llamo auxiliares. ¿Por qué? Porque van a desembocar en lo que se llama el libro diario, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el libro diario de formato general, ¿no? Donde se registran todas las operaciones, ¿ya? Todas las operaciones que se han ido registrando generalmente en los anteriores registros, en el registro de compra, el registro de ventas, en el libro caja formato de movimiento efectivo, en el libro caja de cuenta corriente, ¿no? Se registra aquí en el libro diario y como verán ustedes, este libro tiene registros en orden cronológico, ¿no? Luego de este registro, por ejemplo, del libro diario, una vez que tenemos acá, podríamos decir que aquí, por el mismo orden cronológico, ¿no? Cada cuenta participa de acuerdo a cómo se han llevado las operaciones, ¿no? Si el día de hoy, por ejemplo, hago operaciones de caja, ¿no? Entonces, al registrar en el libro diario, en caso que no esté haciendo un libro diario centralizado, entonces yo tendría que registrar esas operaciones aquí, por ejemplo, ¿no? Luego, u otras operaciones que se puedan dar, ¿no? Puede ser compras, ventas, ¿no? Luego hay el libro mayor, y este es el registro del libro mayor. Aquí se registran las operaciones del libro mayor. Y como verán, por ejemplo, aquí, el libro mayor, cada cuenta, en este caso son subcuentas ya, porque es el tercer dígito, ¿no? Pero generalmente, en términos genéricos, se le llama cuentas, ¿no? A veces sin hacer el distingo de que si es subcuenta o es divisionaria, ¿no? Cuando se habla en el lenguaje contable, muchas veces de manera genérica nos referimos a cuentas, ¿no? Por ejemplo, caja 101 tiene lo que yo le llamaba, tiene su folio, ¿no? O sea, tiene una hoja especial que va a registrar todas las operaciones que se han realizado en caja. Aquí tenemos, por ejemplo, el libro mayor, donde todas las operaciones que han involucrado la cuenta corriente van a estar registrados en este folio también del libro mayor, ¿no? Como les vuelvo a repetir, por ejemplo, lo que le dije ayer, ¿no? El libro mayor es una especie de casilla. Es como si tú cuando vas en las anteriores, en los correos, y actualmente debe todavía existir eso, ¿no? A pesar que tenemos correos electrónicos, pero en físico, por ejemplo, cuando algunas personas querían tener en correo una casilla, por ejemplo, había una especie de casilleros en los correos, ¿no? Y ahí se depositaban todas las cartas, ¿no? O todos los documentos que se remitían a esa persona. En ese caso, el libro mayor es una especie de casillero, ¿no?
donde cada cuenta tiene su lugar o su folio o su hoja, como queramos decirle, donde se van a ir depositando todas las operaciones, o se van registrando, mejor dicho, todas las operaciones que están relacionadas con esa cuenta, ¿no? A diferencia en el libro diario, como yo le decía, aquí ya las operaciones se dan por orden cronológico, ¿no? Por fechas, ¿no? Por ejemplo, acá el 1 de enero de 2021, ¿no? El 30 de enero de 2021 y así, ¿no? Operaciones que se registran en forma cronológica, mejor dicho, en forma de acuerdo al tiempo como se van dando las operaciones, se van registrando. Y todo esto se pasa al libro mayor cuenta por cuenta, ¿no? Ese es el procedimiento contable, para que finalmente el libro mayor nos pueda alimentar de qué cosa? La hoja, la llamada hoja de trabajo o balance de comprobación, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, el balance de comprobación, ¿no? La cuenta caja, por ejemplo, fue alimentada por el libro mayor, ¿ya? Con estos saldos, ¿no? Acá tenemos 84.691, el libro mayor en caja, miren, 84.691 pueden observar ustedes. Voy a aumentar acá. Ustedes ven estos saldos, la suma del debe y del haber del libro mayor, o sea, el saldo deudor, el saldo acreedor, ustedes pueden observar acá, ¿no? En esta parte, estos montos son los montos que van a alimentar o que van a ir a parar, ¿dónde? En la hoja de trabajo, en el balance de comprobación. Y aquí ustedes los pueden observar, ¿no? Entonces, miren, es todo un procedimiento que va, como les digo, desde el documento fuente, ¿no? En el caso ya contable, hablando ya un poco más en detalle, las contabilidades empiezan generalmente cuando se genera o cuando se constituye la empresa. La empresa se constituye, entonces lo primero que hay es el aporte capital que ha sido depositado generalmente, si es en efectivo, ha sido depositado en un banco, ¿no? Entonces, ese aporte capital, ¿qué genera primero? Genera un registro que se llama el libro de inventarios y balances, que no está presente aquí, ¿no? ¿Por qué no está presente aquí? Porque que esta es una monografía donde ya suponemos de que los saldos del libro de inventario y balances son estos saldos, por ejemplo. Estos saldos deben estar inicialmente en el libro de inventarios y balances. Ahí, ¿no? Empieza el proceso contable. Por ejemplo, ¿qué se tiene en ese libro? El dinero en efectivo, cuentas corrientes, facturas por cobrar, mercaderías, vehículos, muebles y enseres, equipo de cómputo, facturas por pagar, ¿no? Y capital social. Entonces se parte de esta información que está ¿dónde? En el libro de inventarios y balances. Estamos partiendo el 1 de enero del año, por ejemplo, 2021, ¿no? Es, hipotéticamente. Una vez que ya se registra esto en el proceso contable, ¿no? En el libro de inventario y balances, entonces vamos a ver ya los registros de las operaciones. Por ejemplo, aquí nos dice el día 5 de enero de 2021 a representación de flashing con RUC número 20 18 54 21 22 4, según factura número 001 893. Mercaderías por 11.830 más IGB al contado. ¿Qué me está indicando, por ejemplo, esta operación? ¿No? Que he realizado una compra con estos datos. Aquí tengo la operación. Entonces, yo que dentro del procedimiento contable,
¿Dónde tengo que registrar esta información? Tengo que registrarlo, si es una compra, en el registro de compras, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues que ustedes observen, he hecho el asiento, por ejemplo, aquí, miren. O mejor dicho, registro, ¿no? Para no confundir con asiento contable. Observen. Entonces, yo he identificado la operación, el contador ya sabe identificar la operación, que ha sido una compra, entonces toda compra tiene que estar registrada bajo norma, inclusive, tiene que estar registrada de acuerdo a nuestra legislación en el registro de compras, ¿no? Y hago el registro, ¿no? Entonces pongo los datos, este, la fecha de emisión del pago, fecha de vencimiento si es que lo hubiere, ¿no? ¿Qué tipo de documento es? Se trabaja bajo un código, por ejemplo, hay una tabla donde hay los códigos, si es una factura, una boleta, yo debo de poner el número que corresponde a la factura, y generalmente a la factura en la tabla número 10 es el código 01, ¿no? La serie de la factura, ¿no? El número del comprobante o número de la factura, ¿no? El documento de identidad, por ejemplo, de, de la empresa que ha comprado. 06 corresponde al RUC, ¿no? Si fuera su DNI, bueno, es otro número, su código, el 06 representa el RUC, el número del RUC, ¿no? Esta es una empresa porque empieza con el código 20, ¿ya? No, la razón social o el nombre, apellido, razón social de la empresa que ha hecho la compra. Traslado lo que es la base imponible del impuesto general a ventas, el impuesto general a las ventas calculado y el importe total, ¿no? Entonces, y otros datos que si es necesario tendría que anotar en las columnas siguientes. Como verán, esa es la forma como se registra esta operación, ¿no? Con los datos que tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, acá dice mercaderías por 11.830 más IGB. Entonces, al momento que yo he registrado, por ejemplo, la base imponible significa 11.830, como ustedes observan aquí. Luego calculo el IGB y ya tengo 2.129,40. Y el importe total, 13.959. Y así voy registrando todas las operaciones de compra aquí. Muy bien. Y otro detalle que identifico, ¿es pagado o no es pagado? Cuando ustedes me hacían las preguntas a veces en los ejercicios, me decían, ¿qué pasa cuando se paga y qué pasa cuando no se paga? ¿No? ¿Cómo queda el registro? ¿No? En este caso, por ejemplo, me dice al contado mediante giro de cheque, ¿no? Claro, hay el contado en efectivo y al contado en giro de cheque, ¿no? Cuando se refiere al contado, en términos general, significa que se paga en el momento. Eso significa al contado. Y bajo dos modalidades, ¿no? Puede ser con u otra modalidad en efectivo, ¿no? Cuando físicamente se entrega el dinero, o con giro de cheque, ¿no? Cuando se gira un cheque, o también como la vez pasada había un ejercicio con transferencia, ¿no? No recuerdo si era un pago o un cobro, pero con transferencia, ¿no? Ya esa es una forma electrónica de pagar, ¿no? Entonces, ya me involucra qué cosa. Al momento de decir giro de cheque, me involucra qué cosa. Un registro en cuenta corriente, ¿no? En cuenta corriente. Miren.
Entonces ya utilizo el formato libro caja de bancos, movimiento de cuenta corriente, como ustedes verán acá. Como ha salido el dinero, 13.959.40, entonces se registra en la parte derecha, que es el haber o el lugar del saldo acreedor, ¿no? Entonces, miren, hay todos estos procedimientos, ¿ya? Todos estos procedimientos tienen que darse, ¿no? O todos estos procesos, mejor dicho, en este caso, tienen que darse para poder, ¿qué cosa? Registrar la operación de manera correcta, como nos manda la técnica contable, ¿no? Entonces, había una operación de compra, muy bien, registro de compras, ¿no? Luego, había un pago, muy bien, entonces voy al se sigo con cheque, al libro cuenta corriente, muy bien. Y así sucesivamente, vamos a ver, por ejemplo, una venta. Vamos a ver una venta, una operación de venta. Ya, aquí vamos en venta. Se realizó la venta de mercaderías, distribuidora Camil RUC número tanto, el importe de 34.600 más IGB, entendiéndose con factura número 001-03540, nos cancela el 5% en efectivo y el saldo con cheque. 78, cheque número 78642, depositándose en nuestra cuenta corriente. Entonces, primero registro la operación, ¿no? Dentro del proceso contable. Voy a mi registro de ventas, también aquí está mi registro de ventas, ¿no? Mi operación es distribuidora Camil Sociedad Anónima por 34.600. Registro de ventas, distribuidora Camil, aquí ustedes están observando. No, chicos, ya. Están observando, ¿no? El primer asiento, acá, o el primer registro, mejor dicho. He ingresado los datos, miren, la fecha, el tipo de comprobante de pago es una factura, serie de la factura, el número, ¿no? Los documentos de identidad es una empresa, se sobreentiende porque el tipo de tabla 2 me ha dado el número 6, porque el RUG es 20, se sobreentiende que es una empresa, el nombre, o la razón social de la empresa, ¿no? La base imponible, vamos a ver, me dijo 34.600 más IGB, entonces quiere decir que 34.600 es la base imponible. Hay columnas por ejemplo, si están exoneradas las ventas o están inafectas las ventas, ¿no? De impuesto selectivo al consumo, pero en este caso, esta empresa solamente está afecta al pago del impuesto general a ventas. Calculamos el IGB, que en este caso va a ser 6.228, y lo registramos también. Y luego sumamos la base más el IGB, nos da el importe total en el comprobante de pago. Este registro se hace independientemente que se haya pagado al contado, ¿no? O se haya, perdón, se haya hecho la operación al contado o una operación de venta a crédito, independientemente, ¿no? Luego, la misma condición de la operación nos dice que nos cancelan el 5% en efectivo y el saldo con cheque. Si me cancelan en efectivo, ese 5% tiene que estar en el libro caja. Y el saldo, que es el 95%, debe estar en cuenta corriente, ¿no? Vamos a caja. Y esta es la operación que se ha dado.
acá hay dos momentos, miren, observen. Ese 5% está ingresando a caja, muy bien, en efectivo. Y el otro 95% nos pagan con cheque, pero el cheque ¿a dónde va? No va directamente a la cuenta corriente, no se van al banco a depositarlo, ¿no? Nos están entregando en la misma empresa. Muy bien. Entonces, si nos están entregando en la misma empresa, ese cheque ingresa todavía como si fuera un efectivo en caja, ¿ya? Y así dice la operación. Dice, y el saldo en cheque. Luego dice, depositándose en nuestra cuenta corriente. Dice que ese cheque se deposita en la cuenta corriente. Vamos a ver. Esta es la operación. O sea, una vez que se recepcionó el cheque, ya, vamos a sacarlo de caja. Observen acá, lo estamos sacando de caja, ¿no? El monto del 95% que equivale a 38.786, lo estamos sacando de caja, por eso está en acreedor, ¿no? Y lo estamos enviando ¿a dónde? A nuestra cuenta corriente, y aquí está ingresando, acá está en deudor. ¿Ven? Observan, ¿no? Entonces, como verán, esos son los procesos contables, los procedimientos que se están dando en los registros, ¿no? Ya, utilizando las técnicas de contabilidad, utilizando los libros de contabilidad, utilizando los registros, en este caso, de compra, de ventas, ¿ya? Utilizando los libros de caja, libros de cuentas corrientes, ¿no? Que, como les repito, ya tienen formatos establecidos, ¿no? Inclusive ahora se manejan de manera electrónica, a través de un programa de libros electrónicos o a través del portal de la SUNAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, todo esto dentro del proceso contable, por ejemplo, de estas dos operaciones, ¿no? Al final del mes ya tenemos nosotros lo que hemos ido registrando en nuestro libro o en nuestro registro de compras. También al final de mes hemos ido registrando todas las operaciones en nuestro registro de ventas, ¿no? Igualmente, caja, también al final de mes ya hemos ido registrando hasta el día 30, como ustedes verán aquí, ¿no? Día 30, hemos ido registrando nuestras operaciones. En el procedimiento contable, como ayer le decía, si bien es cierto el libro diario se refiere a diario, a las cosas del día, pero lo que se utiliza, el procedimiento contable, es hacer lo que se llama una centralización en el libro diario. ¿Qué significa centralizar en el libro diario dentro del procedimiento contable o dentro del proceso contable? Significa que cuando yo he ido acumulando toda la información en el registro de compras, ¿no? ¿Ya? Y en el registro de ventas, yo voy a enviar esta información en forma mensual al libro diario. Y lo vamos a ver acá. Primero, en el libro diario se registra lo que estaba en el libro de inventarios y balances, la información que está acá. Toda esta información pertenece al libro de inventarios y balances, de acuerdo a la monografía, ¿no? Esta información la hemos sacado del libro de inventarios y balances y se registra en el libro diario. ¿Ya? Aquí está.
Toda esta información proviene del libro de inventarios y balances, que lo registramos como un primer asiento en el libro diario. Lo centralizamos, o sea, lo enviamos al libro diario, ¿no? Y acá está la glosa: por la centralización del registro de compras del mes de enero, febrero de 2000, bueno, acá 2021, ponele. ¿Qué he hecho acá? Lo que estaba en el registro de compras, ojo, todo lo que estaba acá en el registro de compras, ¿ya? He pagado a representación de Flashing, he pagado a Hidrandina, he pagado nuevamente a representación de Flashing, a Comercial San Andrés, a Telefónica, a Comercial San Pablo. 2 veces he hecho compras en Comercial San Pablo, he hecho en representación de Flashing otra compra. Todo ello lo he centralizado aquí, ¿no? Aquí. Libro diario, ¿no? Acá continúo con los registros que he hecho. En el mismo libro diario hago el asiento de destino de las compras, ¿no? Las que son mercaderías, hago su destino, ¿no? Ojo, acá también. Hago el destino, ¿no? Lo que corresponde a mercaderías, 20 a los 61, y lo que corresponde, por ejemplo, a gastos de venta y gastos administrativos, que no son mercaderías, son servicios, también aquí en el mismo libro diario estoy registrando su destino, ¿no? Utilizando las cuentas de costos o de gastos, ¿no? ¿Ve? Entonces, para eso sirven pues los registros, diríamos, auxiliares de compras y de ventas, ¿no? Porque ¿qué pasaría si no utilizaría yo estos registros? Tendría que estar todos los días haciendo registros solamente en el libro diario, ¿no? Y la técnica contable ahora ya no es eh, para utilizar un procedimiento diario en este caso, sino para eso se utilizan los registros auxiliares: compras, ventas, caja, cuentas corrientes, ¿no? Y luego, al finalizar el mes, el procedimiento contable me aconseja centralizarlo, mejor dicho, ingresarlos al libro diario, ¿no? De manera resumida prácticamente, de manera resumida, ¿no? También aquí he hecho la centralización del registro de ventas, por ejemplo. Ahí ustedes observan el registro de ventas. Vamos a ponerle otro color. ¿Ya? ¿Qué he anotado acá? Lo que está en el registro de ventas. Miren, todas las ventas, ¿no? He tenido que anotarlas acá. Generalmente, incluyendo los subtotales, para no redundar, aquí. O sea, 12, 40 y 70 me está reflejando lo que está en el registro de ventas. Si ustedes hacen una comparación sumatoria de cálculos, ¿no?, de revisión, ahí se van a dar cuenta de esto. Por las ventas del mes, ¿no? Aquí también,
lo del registro de ventas también estoy registrando por las notas de débito del registro de ventas, ¿no? Aquí estoy haciendo los asientos, por ejemplo, este asiento es un asiento de ajuste. ¿Qué ha pasado? He ganado intereses, reconocimiento de ingresos financieros según el registro de ventas, ¿no? Las notas de crédito que se han registrado en el registro de ventas también aparecen aquí. ¿No? Pero como también tengo mi planilla donde he pagado a personal, a mis trabajadores dentro de la empresa, ¿no? A todos, el término general es trabajadores, desde el gerente general hasta el trabajador que desarrolla actividades más simples, es un, es un trabajador de la empresa, ¿no? También esta planilla yo lo centralizo en mi registro, en mi libro diario. Aquí está. Ahí tienen el asiento 62, 40, 41, por ejemplo. Trasladado también esas cuentas a su destino, porque son cuentas de gasto, hay que trasladar a su destino, ¿no? 95, 94, 79, según corresponda, ¿no? Pero ¿quién me manda? ¿Quién manda este tipo de cosas? Lo que manda es la operación. Las operaciones que están acá me ordenan cómo debo hacerlo, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer un registro eh, a la manera como yo quiero hacerlo, sino cada operación, cada operación va a evidenciar qué cosa, o va a ser una especie de orden, ¿no? Que nos indique cómo debemos registrar, ¿no? A dónde debemos destinar, por ejemplo, ¿no? Cuando son gastos, ¿no? Acá hay un asiento, por ejemplo, de depreciación, que es un asiento de ajuste por nuestros activos fijos que tenemos, nuestra maquinaria, nuestros muebles, nuestros edificios, 68 a la 39, por ejemplo, ¿no? Esto no está en ninguna de las operaciones, pero la técnica contable a mí me indica que yo debo hacer, al finalizar un periodo, por ejemplo, yo debo hacer un asiento de ajuste, ¿no? Que me registre el desgaste que han tenido mis activos fijos, mejor dicho, mi maquinaria, mis edificios, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, tengo vehículos motorizados, muebles sin sedes, equipo de cómputo y contra la cuenta 39, que es la depreciación acumulada. Previamente hecho el cálculo, por supuesto, ¿no? Una vez que he hecho eso, también hago su destino, porque es una cuenta de gastos y todas las cuentas de gastos que son por naturaleza también se destinan hacia las cuentas del elemento 9, ¿no? Luego viene, mira, también lo que he hecho en mi libro caja y en mi libro de cuentas corrientes. Todo esto también tengo que ir centralizándolo en el libro diario, ¿no? Aquí, por ejemplo, por la centralización del libro diario y caja y bancos y movimiento de efectivo, ¿no?
Este es un segundo asiento también de centralización del libro, caja y bancos, movimiento, en este caso de cuentas corrientes, ¿no? Acá en efectivo centralizo todo lo que sea un movimiento efectivo y las cuentas por las cuales ha habido ese movimiento de efectivo. Y aquí centralizo todo lo que es el movimiento, pero de cuentas corrientes, ¿no? Con las cuentas que han dado, que están relacionadas ese movimiento de cuenta corriente, ¿no? Generalmente son movimientos de cobros y de pagos, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de haber cancelado, de haber cancelado algunas cuentas por pagar o haber cobrado algunas cuentas por cobrar, ¿no? Como se ven acá, por ejemplo, acá se ve la cuenta 42, la cuenta 12, igualmente la cuenta 42, la cuenta 12, ¿no? La cuenta 41 por pago de remuneraciones, se ven involucradas esas cuentas, ¿no? Otro asiento que es acá, el asiento de costo de ventas. Cuando se hace una venta es necesario hacer el asiento de costo de venta, ¿no? Por la salida de mercadería del almacén se hace el costo de venta. Cuando hemos vendido, sacamos mercadería del almacén. Y luego también en este libro podemos registrar los ajustes que hacemos, ya sea lo hacemos directamente aquí en el libro, utilizando los libros mayores, o en su defecto utilizamos lo que se llama la hoja de trabajo y luego registrarlo también en el libro diario. Entonces, miren, todo que ustedes ven aquí, que está en el libro diario, ¿no? Que tiene un orden cronológico, mejor dicho, en el orden del tiempo, lo vamos a registrar en el libro mayor, cuenta por cuenta, de acuerdo a cómo se da, ¿no? Del libro diario comenzamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos analizando nomás la cuenta, el mayor de la cuenta caja, ¿no? El primer asiento que hicimos en el mayor dice por el reinicio de operaciones, 30.800, ¿no? Ya. ¿De dónde salió esto? Del libro diario. 30.800, observen acá, ¿no? Ahí está. Estos 30.800 están registrados en el libro mayor al iniciar operaciones. Luego en la centralización del libro caja y bancos también tenemos información. 53.891. Acá está. Cuando es centralizado, ahí está, ¿no? 53.871. ¿Eh? Aparece en el libro mayor. Y así vamos pasando del libro diario al libro mayor, ¿no? Según corresponda la cuenta, ¿no? O sea, cada cuenta
todo lo que se ha ido registrando en el libro diario, pero en forma cronológica, ¿no? Ya en el libro mayor ya se comienzan a pasar esos saldos. Estos saldos son saldos deudores que han estado registrados en la cuenta caja, pero en el debe, y estos saldos son saldos acreedores que han estado registrados en la cuenta caja, pero en el haber. Y así sucesivamente, de todas las cuentas, ¿no? De todas las cuentas tenemos que tener un mayor, ¿no? Todas las cuentas acá, como ustedes ven, tienen un mayor. Y luego, una vez que llenamos los mayores, hacemos la hoja de trabajo, pues, ¿no? Ya pasamos los saldos. Estamos tomando como ejemplo caja. ¿Cuáles son sus saldos? 84.691 en debe, 81.998 en el haber. O en el saldo deudor y en el saldo acreedor. Eso está acá, miren. 84.691, 81.928. Y la diferencia, que también aquí lo hemos sacado acá, pero aquí también tiene que quedar reflejado. La diferencia, 2.692.80. Y luego estas cuentas, cada una va a su respectivo lugar. Las que son cuentas de balance van a esta columna. ¿Ya? Hasta aquí, hasta las 50. Las que son cuentas de balance, ¿no? Van a esta columna, ¿no? Vamos a ponerle un color que puede ser, ya. Y lo que son cuentas ya de resultados, ¿sí? Las que son cuentas de resultados van a esta columna, ¿no? Vamos a ver. Por función van a esta columna. ¿No? Balance a esta columna, por función a esta columna. Lo pinto todo para que se den cuenta ustedes. Y estos son los resultados por función, donde están solamente las cuentas del elemento 9. Por ejemplo, aquí, ustedes ven. ¿Ya? O sea, las cuentas a las cuales las cuentas del elemento 6 se han destinado, ¿no? Sus destinos, por función. Y por lo que son por naturaleza, están acá. Acá por naturaleza son las cuentas del elemento 6, empezando desde la 61. Están acá. Al final se obtiene un resultado dentro del procedimiento contable donde la utilidad o pérdida, en este caso, por ejemplo, el activo es 99.000 en el 323 y el pasivo es 94.158. Hay una diferencia de 5.000, que si el activo es mayor que el pasivo, significa que hay una ganancia. El resultado del ejercicio en este caso es una ganancia de 5.165.
Esto se tiene que reflejar, este dato, ¿no? De 5.000 y tantos, tiene que ser igual para todos los lados. La ganancia, la columna de ganancia es mayor que la columna de pérdida, por lo tanto, hay una ganancia que coincide con el resultado que se ha obtenido en el balance general también. En el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza también tiene que haber, ¿no? La ganancia es mayor que la pérdida. Por lo tanto, hay una utilidad. Si fuera a la inversa, habría una pérdida, ¿no? Si la pérdida es mayor que la ganancia, entonces habría pérdida, ¿no? Igualmente, si el pasivo es mayor que el activo, habría una pérdida y este dato estaría acá a la izquierda, ¿no? Con la finalidad de balancear, ¿no? O sea, tener las cifras finales iguales. Aparte de eso, hay otras cosas dentro del proceso contable, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer notas de contabilidad que son básicamente la explicación de dónde se originan estos saldos, ¿no? Cuando se hacen ya los estados financieros ya es, por ejemplo, cuando yo hago un estado financiero, tengo que solamente poner, por ejemplo, si lo quiero hacer a nivel de cuentas, tengo que poner la cuenta 10, que es efectivo y equivalente efectivo, donde tengo que sumar estos dos montos, ¿sí? La 101 y la 104. ¿Y eso dónde lo puedo hacer? Hacer en las notas a los estados financieros. En forma resumida, les he manifestado cómo es el proceso contable, ¿no? El objetivo de todo este esfuerzo es llegar a ser, empezando con el balance de comprobación y luego con los estados, haciendo los estados financieros. ¿Ya? La hoja de trabajo es una especie de borrador de los estados financieros. Bien, preguntas, si ustedes desean preguntar de repente alguna inquietud de la explicación que les he hecho sobre el proceso contable. ¿Alguien quiere preguntar? Profesor, ¿podría subir el ejemplo a la plataforma? Sí, lo voy a grabar, va a ser subido. Lo voy a grabar. Pero el archivo... Los documentos de Excel se refiere, creo, profe. Sí, no hay problema, si quieren les comparto. Les comparto el documento. Eso lo voy a poner en todo caso como un ejemplo ahí en la plataforma, lo voy a subir ese archivo. Va a estar en la plataforma para que usted lo descargue. Sí, profesor, sería bueno y también nosotros así vamos a poder verlo y ahí vamos a poder sacar dudas porque tenemos que revisar lo que así vamos a poder. Claro, sí, sí. Esa es la contabilidad que ustedes van a hacer, ¿no? De repente ahora ya utilizando, por ejemplo, los libros electrónicos, ¿ya? Pero los libros electrónicos tienen que tener casi el mismo formato que les estoy enseñando aquí, ¿no? Porque ahora ya, como les repito, pues, aunque la planilla, sí, la planilla es electrónica, ya tienes otras interfaces, una serie de cosas, ¿no? Pero las empresas hacen un borrador como este y luego lo trasladan a su planilla electrónica. ¿Eh? Bien, voy a tomar lista, ya esto les voy a alcanzar cualquier cosa, ¿no?
me van a hacer ustedes, básicamente, como le explicaba a uno de sus compañeros antes de la clase, aquí se estudia la contabilidad general, la contabilidad básica, ¿no? En específico, la misma contabilidad ya se va a ir, por ejemplo, ahora están haciendo ustedes plan de cuenta, están haciendo registros, asientos, ¿no? El curso lo que tiende es a abarcar casi todos los aspectos que tienen que ver con la contabilidad, ¿no? O sea, de manera resumida prácticamente, ¿no? Para que ustedes vayan tomando contacto, conocimiento de cómo es la temática que se tiene que abordar en el transcurso de su carrera de contabilidad, ¿no? ¿Ya? Hay algunas cosas que se van a hacer de repente como ejercicios prácticos y hay otras cosas que se hacen como, por ejemplo, organizadores gráficos, ¿no? Donde ustedes puedan plasmar de manera resumida, puedan plasmar la temática que se está dando, ¿no? Por ejemplo, el proceso contable, aquí, si yo les pongo una práctica de esta naturaleza, no van a poder resolver, pero sí pueden hacer ustedes un organizador gráfico, ¿no? Hacer un flujo, por ejemplo, ¿no? De cómo se da el proceso contable, ¿eh? Y eso ya ayuda bastante para que ustedes empiecen a entender. Bien, voy a tomar lista, ya. A ver.